La nueva ley de riesgos de trabajo va a reconvenir todo lo que tiene que ver con la actividad o la forma en que las aseguradoras van a pagar las indemnizaciones por los accidentes de trabajo. En este sentido, tenemos una entrevista con el superintendente de riesgos de trabajo, el señor Juan Horacio González Javiola, que nos va a explicar en qué consiste puntualmente todo esto. Doctor, cuénteme, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo está el panorama en estos momentos, tanto de las aseguradoras de riesgos de trabajo como de las empresas con respecto a las ART? Bueno, haciendo referencia en primer lugar al decreto que ha sacado hace poco el Poder Ejecutivo, un decreto que tiende a llevar a un equilibrio al sistema. El sistema da tres tipos de prestaciones: prestaciones en materia de prevención, prestaciones en especies y prestaciones de resarcimiento monetario. De todas las prestaciones que da, todas se han ido actualizando a valor de mercado o a valor de salario, excepto las que regulaban el pago de incapacidades laborales permanentes, que al existir en el texto de la ley topes, esos topes, que en algún momento eran relativamente altos, en la medida que el salario fue creciendo, se le fue aplicando esos topes a salarios cada vez más bajos, y en la práctica hizo que esta prestación de incapacidad laboral permanente empezara a ser cada vez más insuficiente y más desproporcionada, lo que, entre otras cosas, sumado a las inconstitucionalidades que se le decretaron a esta ley, han generado un incremento de la litigiosidad sumamente importante. El decreto que sacó el Poder Ejecutivo tiende a disminuir la litigiosidad, o por lo menos a disminuir los montos del litigio. En la medida que el sistema, el seguro, sea más abarcativo en la prestación, claro, pensamos que lo que se va a discutir en la justicia, si llega a haber un litigio, es una suma inferior. ¿Qué porcentaje piensan ustedes que va a bajar la litigiosidad o lo que se llama la industria del juicio? Es muy difícil. Acá tenemos diversas cosas, digamos. Acá tenemos juicios absolutamente legítimos. Ustedes saben que esta es una ley que nació con un pecado original que discriminaba negativamente al trabajador con respecto a su capacidad de resarcir económicamente un daño, y existía la paradoja de que dos personas, una trabajando y otra sin trabajar, sufrían un daño igual, y la persona que no estaba trabajando podía conseguir un mayor resarcimiento por la vía civil que lo que pagaba el sistema administrativo de riesgo de trabajo. Esto es lo que la Corte en algún momento declaró inconstitucional, que la ley le pusiera un tope y que impidiera el acceder a la vía civil. Toda persona que está lesionada y que considera que el sistema no le ha reparado adecuadamente tiene todo el derecho a ir a la justicia. En este caso, las sumas que se discutían en la justicia eran grandes porque los topes habían hecho que se desactualizara la prestación. Claro. Fuera de esto, y esto no es industria del juicio, esto es acceder a la justicia. Claro. Cuando hablan de industria del juicio, yo creo que, por entender, alguna serie de prácticas fraudulentas en donde se pretende sacarle dinero al sistema de riesgo de trabajo a partir de inventar enfermedades que no existen. Claro. Esto lo estamos viendo, desgraciadamente, como una práctica que está bastante extendida. Más que extendida, digamos, es muy intensa en la provincia de Córdoba, en la cual he tenido yo la semana pasada algunas charlas con el Tribunal Superior de Justicia, manifestándole mi preocupación, que se suma a la que ellos tenían, y el compromiso de iniciar una investigación, claro, para evitar estos mecanismos en donde pueden estar involucrados varios profesionales o un circuito de personas en una asociación ilícita, con falsedad ideológica y con un mecanismo de fraude procesal. Esto también lo hemos visto en la provincia de Mendoza. Hay ya una causa penal investigando este tipo de situaciones, y esta es una de las maneras de bajar una litigiosidad que, claro, es anormal, digamos, que es patológica, es parasitaria al sistema. Claro. En la otra, en la medida que se han triplicado básicamente los resarcimientos por incapacidad laboral permanente, nosotros creemos que van a bajar drásticamente los montos de los litigios cuando estos litigios se lleven a cabo. Claro. En otros casos, al ser mejor la indemnización, probablemente el trabajador no opte por la vía judicial porque se quede conforme con una indemnización que ha sido, claro, que ha sido mejorada. O por lo menos justa.
La otra mitad de la litigiosidad sí, está vinculada también a que esta ley de trabajo tiene un listado de enfermedades profesionales, tal vez mezquino, tal vez muy restringido. sí. En la justicia se están discutiendo un montón de casos de enfermedades que no están en el listado cerrado. Claro. El caso de las lumbalgias, de varices, de hernias. En muchos casos la justicia está convalidando estas patologías como enfermedades vinculadas al trabajo, y nosotros lo otro que está en discusión en el Consejo Consultivo en este momento es la posibilidad de incorporar, cumpliendo determinadas condiciones, estas 3 patologías para que sean asegurables. Doctor, ¿cómo impactó en las empresas con respecto a la comunicación que tienen ustedes, tanto de las aseguradoras como de las empresas que están aseguradas sobre estos riesgos de trabajo, el aumento de la alícuota? Se está hablando de un costo laboral casi un 40% más caro. ¿Esto es así? Nosotros todavía no tenemos medido, porque las ART en primer lugar no pueden cambiar cuando se les ocurre la alícuota. Cuando tienen contratos firmados deben mantener esos contratos durante por lo menos un tiempo, o por lo menos la validez de la alícuota durante un tiempo. Pero sí es cierto que hay un componente importante del sistema que antes venía retrasado, y que como venía retrasado se pagó menos durante algún momento, y en ese momento no sentimos ninguna crítica de nadie de decir, ay, qué poco que le estamos pagando a los trabajadores por los accidentes, claro, que cuando quedan con una incapacidad permanente. Ahora, al igual que el sistema se actualizó en las incapacidades laborales temporarias, y lo mismo que se actualizaron los costos de las prestaciones médicas, se ha actualizado el costo de las incapacidades laborales permanentes. Nosotros creemos que a la larga, luego de pasar esta transición en donde el empleador tiene que pagar alícuotas más caras, porque lo que no pagaba en incapacidades lo pagaba en juicios. claro. Y la alícuota tiene hoy un componente. Las compañías, las ART, todos los años, los últimos años se han visto obligadas a previsionar más de 1.100 millones de pesos que eran trasladados a la alícuota, por los juicios que venían por tener Claro. resarcimientos congelados. Nosotros creemos que en la medida que baje la siniestralidad, la alícuota incluso puede llegar a bajar en el futuro, pero vamos a tener una etapa en donde se van a sumar los juicios que vienen acumulados de antes, más el pago de prestaciones adecuadas como los de ahora, y esto va a generar un incremento. ¿Cómo están tomando también las empresas? Hay algunas asociaciones empresariales como la Unión Industrial que ya ha hablado de esto. La futura ley de riesgos de trabajo, más allá de los decretos que están saliendo, ¿cómo lo están tomando? ¿Qué comunicación han tenido con ustedes? Bueno, nosotros hemos tratado de conseguir algunas cuestiones por consenso en estos últimos 5 años, y realmente el consenso ha sido muy dificultoso. Y yo diría que el problema fundamental es que todavía hay algunos sectores que se resisten a ver que acá hay una postura de la Corte Suprema de Justicia en donde ha habilitado la posibilidad de que el trabajador vaya por la vía civil, y que en ese sentido no va a haber camino de vuelta. Esta ley, como yo decía, nació con un pecado original que era mezquinarle al trabajador y generarle una indemnización de segunda. Esto, en la medida que fue declarado inconstitucional, hay algunos que sueñan nostálgicamente con volver a esta situación, pero nosotros no podemos sacar otra ley en donde se limite el acceso a la vida civil y que sea declarada inconstitucional a los 2 años, que es lo que va a tardar el proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro de que lo que tenemos que legislar debe ser dentro del marco normativo, y que debe ser declarado constitucional. A estas situaciones de prever algo que esta ley no tenía previsto en un principio, como era el tema de responsabilidad civil, en el último decreto que sacó el Poder Ejecutivo nos pide a las 2 superintendencias que regulan el sistema, la de seguros y nosotros, que analicemos la posibilidad de que se generen pólizas complementarias vinculadas a la eventualidad de la responsabilidad civil. Perfecto. Y otro tema que está muy en discusión es el tema de costos. Yo creo que es imperativo discutir un nuevo régimen de alícuotas. Hoy tenemos un sistema de alícuotas muy abierto, en donde en muchos casos discrimina negativamente a la pequeña empresa, en donde a un mismo nivel de siniestralidad se le cobran alícuotas sustantivamente más caras. Muchos países del mundo tienen sistemas de alícuotas fijas, que solo son modificables por los niveles de riesgo
explicitado a través de la siniestralidad o el riesgo implícito por el no cumplimiento de la normativa en materia de higiene y seguridad. Nuestra ley preveía estos 4 niveles, después en la práctica esto se dejó de utilizar y yo creo que sería sano que volviéramos a utilizar los niveles de riesgo como una política de premios y castigos hacia los empresarios que cumplen. Bien, doctor, muchas gracias. A ustedes.